Consecuencias económicas, políticas y socioculturales de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias socioculturales. El costo humano fue igualmente sin precedentes, alrededor de 60 millones de muertos, 5 veces más que en la Primera Guerra Mundial, y 50 millones de personas expulsadas de sus hogares por el avance de los ejércitos, sobre todo en la Unión Soviética. Por la naturaleza del conflicto, participaron en ella un número importante de mujeres, 900.000 de los efectivos militares o el 8% del ejército soviético, y niños, lo que elevó considerablemente el costo de la guerra, siendo las principales víctimas Polonia, que perdió el 22% de su población, y la URSS, con 25 millones de bajas. Es significativo que en esta guerra el número de civiles muertos superó claramente a los militares. Se calcula que alrededor de 17 a 20 millones fueron soviéticos, mientras que las pérdidas proporcionales de Polonia, Yugoslavia y Alemania fueron aún mayores. El régimen nazi decretó la aniquilación física de los judíos europeos, y en el Holocausto perecieron más de 5 millones de ellos. La deportación por motivos étnicos y el traslado de prisioneros de guerra y mano de obra forzada dieron lugar a muchos millones de muertos más. Es importante considerar que gran parte de los caídos eran hombres jóvenes en edad productiva, lo que obligó a muchos países a establecer políticas inmigratorias para compensar el déficit poblacional y la escasez de mano de obra. Consecuencias económicas. La guerra fue acompañada de la debacle económica. A consecuencia de los combates terrestres y aéreos, Europa quedó devastada. Los masivos bombardeos ejecutados tanto por las potencias del eje durante la primera fase del conflicto como por los aliados en la segunda agravaron el problema. Ciudades industriales, nudos ferroviarios y carreteras quedaron seriamente dañados. Millones de toneladas de barcos fueron enviados al fondo del mar. Se calcula que en Europa se perdieron aproximadamente el 50% de sus potencias industriales. Otro tanto sucedió en Japón. El sector agrícola también se vio afectado. Se perdieron cosechas enteras y el hambre erradicaba en Europa desde el siglo XIX. En China, millones de personas perecieron por este motivo. La industria bélica se fortaleció en detrimento de la de bienes de consumo. El sector servicio se resintió igualmente. Una vez concluido el conflicto, resultó una difícil tarea la conversión de la industria pesada, destinada a producir equipamiento militar, en otra industria encaminada a producir bienes y servicios. En Estados Unidos, y sobre todo en la URSS, la industria militar siguió jugando un papel crucial debido al hecho de la Guerra Fría, situación que nos alteraría hasta la década de los 90. Al término del conflicto, las viejas potencias europeas, Reino Unido, Francia y Alemania, habían perdido definitivamente el liderazgo económico que ya habían comenzado a ceder a Estados Unidos tras la Primera Gran Guerra. Por contra, la economía estadounidense salió reforzada y experimentó un espectacular auge, especialmente en su sector industrial. Con un crecimiento del Producto Interior Bruto en torno al 10% anual, el país americano se había convertido en el mayor proveedor de productos manufacturados a los aliados, a quienes habían conseguido importantes sumas de dinero en forma de créditos. En 1945 era acreedor de la mayoría de los estados y controlaba 2/3 del total de las reservas mundiales de oro. Su hegemonía como potencia industrial, financiera y agraria se impuso sin discusión, superando a la de su principal oponente, la URSS. Consecuencias políticas. Entre los estados vencidos, Alemania fue el más perjudiciado. Por segunda vez vio cómo se malograba la oportunidad de convertirse en una potencia de rango mundial. Perdió la soberanía y su territorio fue repartido entre los vencedores. Japón, aunque conservó su integridad territorial, quedó ocupado y administrado por los Estados Unidos, representado por el general MacArthur. Su modelo de gobierno autoritario, con importantes reminiscencias feudales, desapareció para siempre en beneficio de una democratización política y social. Entre las potencias vencedoras, Reino Unido hubo de asumir que su papel de potencia colonial había desaparecido. Pronto se iniciaría el proceso de descolonizador. En adelante sus intereses quedarían subordinados a los Estados Unidos. Francia, que había jugado un papel secundario durante la guerra tras ser derrotada por los alemanes, recuperó parte de su protagonismo como potencia. Dos estados salieron reforzados del conflicto y se disputarían la hegemonía mundial en años venideros. Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, el primer sostén fundamental de los aliados de la lucha contra las potencias del eje.
quedó durante un tiempo en situación ventajosa, fundamentando su posición en un enorme potencial económico y militar. Detentó el monopolio del poder nuclear hasta que la URSS construyó su primera bomba en 1949. Los dos representaban modelos económicos, sociales e ideológicos antagónicos, el capitalismo y el comunismo. Desde el fin de la guerra sus intereses serían cada vez más divergentes, algo que se puso de manifiesto peligrosamente durante la Guerra Fría.